Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contar esta historia. Vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid, desde hace más de 30 años. Es un lugar que he visto transformarse, donde he criado a mi hija, Elena, y donde pensé que envejecería rodeada del amor de mi familia. Pero a veces la vida te enseña que el amor puede tener aristas más filosas que el más cruel de los desconocidos. Todo comenzó un martes de octubre. Recuerdo perfectamente el día porque había llovido toda la mañana, esa lluvia fina y persistente que hace que Madrid se vuelva gris y melancólico. Yo había salido temprano a hacer la compra en el mercado de San Antón, como todos los martes, desde que me jubilé hace 2 años. Es una rutina que disfruto al caminar por las calles empedradas, saludar a los vendedores que ya me conocen, elegir cuidadosamente los tomates más maduros y el pescado más fresco. Cuando regresé a casa, cargada con las bolsas de la compra, me encontré con una sorpresa desagradable. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Vivo sola desde que mi marido Joaquín murió hace 5 años, y aunque Madrid es generalmente seguro, una mujer de mi edad siempre tiene cierto recelo. Empujé la puerta lentamente y llamé. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La voz que me respondió me tranquilizó y me inquietó a la vez. Soy yo, abuela Miguel. Miguel es mi nieto. El hijo de Elena tiene 23 años y estudia Derecho en la Universidad Complutense, aunque últimamente parece más interesado en salir de fiesta que en los libros. Es un chico guapo, alto como su abuelo, con esos ojos verdes que heredó de mi lado de la familia. Siempre fue mi debilidad, mi nieto favorito, aunque nunca se lo dije a su hermana pequeña. Lucian entré al salón y lo encontré sentado en mi sofá, pero algo en su postura me alertó inmediatamente. Tenía los hombros tensos, las manos inquietas y esa mirada esquiva que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Miguel estaba usando drogas, no cocaína ni heroína, gracias a Dios, pero sí marihuana y pastillas que conseguía en los bares del centro. Elena y yo habíamos hablado del tema varias veces, pero ella siempre lo minimizaba. Es joven, mamá ya se le pasará. Miguel, cariño, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?, pregunté, dejando las bolsas de la compra en la mesa del comedor. Se levantó bruscamente, y pude ver que sus pupilas estaban dilatadas. Tengo llaves, ¿recuerdas? Me las diste hace meses para que pudiera venir cuando quisiera. Era cierto. Se las había dado con amor, pensando que mi hogar siempre sería un refugio para él. Nunca imaginé que algún día me arrepentiría de ESA decision, por supuesto, pero generalmente me avisas cuando vienes. ¿Está todo bien? Miguel comenzó a caminar en círculos por el salón, pasándose las manos por el cabello. Necesito dinero. Abuela Anne, es urgente. Mi estómago se contrajo. Esta conversación la habíamos tenido antes. 2 meses atrás, le había prestado 300 euros para gastos de la universidad. 1 mes después, otros 200 para arreglar su moto. Elena me había advertido que no le diera más dinero, que tenía que aprender a ser responsable. Pero ¿cómo le niegas ayuda a tu nieto? Miguel, hijo, ya hemos hablado de esto. No puedo seguir dándote dinero sin saber para qué es. Said en seco, y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había rabia en sus ojos, pero también algo más profundo en desesperación. No lo entiendes. No es para drogas ni tonterías. Tengo problemas serios, abuela. Gente, Kumi, buscan sí, no les pago hoy. No sé qué va a pasar. ¿Qué tipo de gente? Miguel. ¿De qué estás hablando? No puedo explicártelo. Solo necesito el dinero. Sé que tienes ahorros. Papá me contó que el abuelo te dejó algo de la venta del taller. Era cierto. Joaquín había tenido un pequeño taller mecánico que vendimos poco antes de su muerte. Con ese dinero y mi pensión, podía vivir modestamente, pero sin apuros. Sin embargo, esos ahorros eran mi seguridad, mi tranquilidad para la vejez. Miguel, cariño, siéntate. Vamos a hablar con calma. Si tienes problemas, podemos solucionarlos juntos, pero necesito que me digas la verdad. No tengo tiempo para charlas. Necesito 2.0 euros. Ahora. La cifra me dejó helada. Era una cantidad enorme, más de lo que yo gastaba en 3 meses. 2.000 euros a Miguel. ¿En qué te has metido? Esa cantidad no es para gastos normales de un estudiante. Eso no importa. Solo dámelo. Después te explico todo. Te lo prometo. Negué con la cabeza, sintiendo cómo se me empezaban a llenar los ojos de lágrimas. No puedo darte esa cantidad sin saber para qué es. Si tienes problemas legales, podemos ir juntos a un abogado. Si son deudas de estudios, hablamos con tus padres. Pero así, a ciegas, no. Lo que pasó después, lo tengo grabado en la memoria.
como una película que se reproduce en cámara lenta. Miguel se acercó a mí, su rostro deformado por la ira y la frustración. Eres una vieja egoísta. Tienes el dinero ahí guardado sin hacer nada, y yo lo necesito. Miguel, por favor, cálmate. Podemos hablar. No quiero hablar. Quiero el dinero. Extendió sus manos hacia mí, pero no para abrazarme. Me agarró por los hombros con fuerza, sacudiéndome. Dímelo, ¿dónde tienes el dinero? Miguel, me estás haciendo daño. Logar susurró, sintiéndome repentinamente muy frágil, muy pequeña Ney. Y entonces sucedió. Con un movimiento brusco, me empujó. No fue un empujón suave, de esos que da sin pensar. Fue violento, lleno de rabia. Perdí el equilibrio inmediatamente y caí hacia atrás, golpeándome contra la mesa de centro de cristal. El dolor fue inmediato y punzante. Sentí como se me cortaba la respiración y una punzada aguda en las costillas. Quedé tirada en el suelo, entre los fragmentos de cristal de un jarrón que había estado sobre la mesa, mirando hacia el techo de mi propio salón. Ese techo que había visto miles de veces, pero nunca desde esa perspectiva tan desoladora a Miguel. Se quedó paralizado unos segundos, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Pude ver en su rostro el momento exacto en que la rabia se transformó en horror en abuela Anjo. No query. Intenté incorporarme, pero el dolor en las costillas era demasiado intenso en Miguel. Conseguí decir, con la voz quebrada en él, se acercó como si fuera a ayudarme, pero luego se detuvo. Vi el miedo en sus ojos, el pánico de un joven que acababa de cruzar una línea que jamás pensó que cruzaría. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió corriendo del apartamento, dejando la puerta abierta detrás de él. Me quedé sola en el suelo, rodeada de cristales rotos, sintiendo como el dolor físico se mezclaba con un dolor mucho más profundo, el de darme cuenta de que el nieto, al que había amado incondicionalmente, acababa de lastimarme de la manera más cruel posible. Tardé varios minutos en reunir fuerzas para levantarme. Cuando finalmente lo logré, me dirigí al baño para limpiarme las pequeñas cortadas que tenía en las manos y revisar el daño. En el espejo vi a una mujer mayor, con el cabello despeinado, lágrimas en los ojos y una expresión de desconcierto absoluto. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El resto del día lo pasé en una especie de shock. Limpié los cristales rotos, ordené el salón, puse hielo en las costillas magulladas, pero no llamé a Elena. No llamé a nadie. Necesitaba procesar lo que había pasado, entender cómo el niño dulce que había sido Miguel se había convertido en esto. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de rabia en el rostro de Miguel. Sentía nuevamente sus manos en mis hombros, el impacto contra la mesa. Pero lo que más me dolía era recordar esos pocos segundos de horror en sus ojos después del empujón, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de hacer a las 3 de la madrugada. Tomé una decisión que cambiaría todo para nuestra familia. Me levanté, encendí la luz de la mesilla de noche y busqué en mi agenda el número de teléfono de Fernando Martínez, un abogado que había conocido años atrás cuando tuvimos problemas con la herencia de Joaquín. Era un hombre serio, competente, y sobre todo, alguien que entendía que a veces el amor no es suficiente para solucionar los problemas al día siguiente. Mientras Madrid despertaba bajo un cielo despejado, que contrastaba cruelmente con la tormenta que había en mi corazón, marqué su número en Buenos días, Fernando. Soy Carmen Rodríguez. Necesito su ayuda. Mi nieto me agredió ayer, y creo que es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Fernando Martínez llegó a mi apartamento a las 10 de la mañana. Es un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y esa presencia serena que dan los años de experiencia tratando con los problemas más complicados de las familias. Lo había conocido 5 años atrás, cuando los hermanos de Joaquín intentaron quedarse con una parte de la herencia que no les correspondía. Fernando no solo ganó el caso, sino que lo hizo con una elegancia que me tranquilizó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Carmen, me dijo mientras aceptaba la taza de café que le ofrecí, cuando me llamó ayer por la noche, me quedé muy preocupado. Cuénteme exactamente qué pasó. Sentada frente a él en mi sofá, el mismo donde había estado Miguel el día anterior, comencé a relatar los hechos. Fernando tomaba notas en un pequeño cuaderno de cuero, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas precisas que demostraban que estaba procesando cada detalle desde una perspectiva legal. ¿Ha tenido otros episodios de violencia con usted anteriormente? No, nunca físicamente, pero en los últimos meses ha habido tensiones, siempre relacionadas con dinero, y dice que cree que consume sustancias. Suspiré profundamente. Era doloroso admitirlo en voz alta,
Sí, en su madre lo sabe, pero no quiere enfrentar el problema. Dice que es joven, que ya madurará. Fernando dejó de escribir y me miró directamente a los ojos. Carmen, necesito que entienda algo muy importante. Lo que me está describiendo no es una travesura de juventud ni un arrebato sin importancia. Su nieto la agredió físicamente, en su propia casa, después de exigirle dinero de manera intimidatoria. Esto constituye varios delitos en agresión, violencia doméstica y posiblemente extorsión. Las palabras violencia doméstica me golpearon como un puñetazo. Nunca había pensado en mi situación usando esos términos. Violencia doméstica era algo que les pasaba a otras mujeres maltratadas por sus maridos o parejas. No era algo que pudiera suceder entre una abuela y su nieto. Pero él no quería hacerme daño realmente, murmuré. Vi su cara después del empujón. Estaba horrorizado por lo que había hecho. Fernando se inclinó hacia adelante. Carmen, eso es exactamente lo que dicen todas las víctimas de violencia doméstica. No quería hacerme daño. Estaba arrepentido. Era la primera vez, pero lo cierto es que la agredió. Y si no hay consecuencias, es muy probable que vuelva a suceder. Y probablemente será peor la próxima vez. ¿Qué está sugiriendo? Que presente una denuncia formal ante la Guardia Civil, que esto quede registrado oficialmente. Una orden de alejamiento. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Una denuncia contra Miguel? ¿Una orden de alejamiento contra mi propio nieto? No puedo hacer eso, dije inmediatamente. Es mi familia, en Elena me matarían y Miguel. Esto podría arruinar su futuro. Fernando cerró su cuaderno y se recostó en el sofá. Permítame contarle una historia, Carmen. Hace 10 años, representé a una señora de 67 años, cuyo hijo la maltrataba. Empezó con gritos, luego empujones, después golpes. Ella nunca quiso denunciar porque era su hijo y tenía problemas con el alcohol. Una noche, su hijo la golpeó tan fuerte que estuvo 3 semanas en el hospital con traumatismo craneal. ¿Sabe qué me dijo cuando finalmente decidió denunciar? Ojalá hubiera hecho esto después del primer empujón. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era posible que Miguel llegara a esos extremos? El Miguel que conocía, el que había llevado en brazos cuando era bebé, el que me ayudaba a decorar el árbol de Navidad cada año. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero Carmen, mientras tanto, necesito que documente todo. Las lesiones, los daños materiales, todo. Voy a tomarle algunas fotografías de las contusiones en sus costillas y de los cristales rotos que mencionó. Durante la siguiente hora, Fernando documentó meticulosamente cada evidencia del incidente, las fotos de mis costillas amoratadas, los restos del jarrón roto, incluso la mesa de cristal que tenía una pequeña grieta donde había impactado mi cuerpo. Era surreal ver mi propio hogar convertido en una escena del crimen. Una última cosa, dijo Fernando antes de irse. Es muy importante que no esté sola con él hasta que decidamos cómo proceder. Si viene a buscarla, no le abra la puerta. Si se presenta aquí de manera agresiva, llame inmediatamente al 112 Después de que Fernando se fuera, me quedé sola en mi apartamento, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silencioso. Durante toda mi vida había sido una mujer fuerte, independiente. Había criado a Elena prácticamente sola, mientras Joaquín trabajaba largas horas en el taller. Había enfrentado su muerte, la burocracia de la herencia, los desafíos de la vejez, pero esto era diferente. Esto cuestionaba todo lo que creía saber sobre el amor familiar. El teléfono sonó hacia las 2 de la tarde. Era Elena. Mamá, Miguel vino a casa anoche muy alterado. Dice que tuvisteis una discusión. ¿Qué pasó? La voz de mi hija sonaba cansada, exasperada. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando Miguel tenía problemas en el colegio, y ella tenía que venir a hablar con los profesores. Elena, necesitamos hablar. Pero no por teléfono. ¿Puedes venir esta tarde? Mamá, estoy muy ocupada. Tengo 3 reuniones. Y después, tengo que llevar a Lucía al dentista. ¿No puedes decirme por teléfono qué pasó? Elena trabajaba como directora de marketing en una empresa de telecomunicaciones. Desde su divorcio hace 3 años, había volcado toda su energía en el trabajo, como si el éxito profesional pudiera compensar el fracaso de su matrimonio. A veces tenía la sensación de que veía a sus hijos como otra tarea más en su agenda apretada. Elena, por favor, es importante. Miguel me agredió ayer. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Cómo que te agredió? Mamá, no exageres. Miguel me dijo que os discutisteis porque no quisiste prestarle dinero. Is normal que say. Enfade. Pero hablar de agresión. Me empujó. Elena, me caí al suelo. Tengo las costillas magulladas y tuve que llamar a un abogado. ¿Un abogado?
Madre mía, estás loca, es tu nieto. Y por eso mismo necesito hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Elena colgó prometiendo que vendría esa noche después. DA co-star, pero su tono me dejó claro que venía más para regañarme a mí que para enfrentar el problema real de Miguel en el resto de la tarde. Lo pasé revisando viejas fotografías. Miguel de Bibi, durmiendo en mis brazos. Miguel de 5 años, soplando las velas de su cumpleaños. Miguel de 12, ayudándome a cocinar para la cena de Navidad. Miguel de 18, el día de su graduación del instituto, abrazándome fuerte y diciéndome al oído, abuela, eres la mejor persona del mundo. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento el amor se había convertido en manipulación y la confianza en intimidación? Elena llegó a las 9 de la noche, con esa expresión de prisa y estrés que había sido su estado natural desde el divorcio. Se sentó en el borde del sofá, como si no tuviera tiempo para ponerse cómoda. A ver, mamá, cuéntame exactamente qué pasó, pero sin dramatizar, le conté toda la historia. Desde el momento en que encontré a Miguel en mi apartamento hasta la visita de Fernando esa mañana. Elena me escuchó con los brazos cruzados, suspirando ocasionalmente, mirando el reloj. Mamá, entiendo que te asustaras, pero creo que estás magnificando las cosas. Miguel está pasando por un momento difícil. La universidad, la presión social, su padre que se desentiende desde el divorcio. Es normal que a veces explote. Alina, me empujó al suelo. No es normal, Ann. Fue un impulso. Seguro que se arrepintió inmediatamente. Por supuesto que se arrepintió, pero eso no cambia lo que hizo. Elena se levantó y comenzó a caminar por el salón, igual que había hecho Miguel el día anterior. Mamá, no puedes denunciar a tu propio nieto. ¿Te das cuenta de lo que eso significaría para él? ¿Para nosotros como familia? ¿Y qué significa para mí vivir con miedo de mi propio nieto? No tienes por qué tener miedo. Hablaré con él. Le pondré límites claros. Pero una denuncia, eso es demasiado. Elena, tu hijo consume drogas. Me pidió 2.0 euros. Y, cuando no se los di, me agredió. ¿Qué parte de eso te parece normal? No consume drogas. Fuma un poco de marihuana, como todos los jóvenes de su edad. Y si necesita dinero, es porque tiene problemas reales. ¿Qué tipo de problemas requieren 2.0 euros urgentes? Elena se quedó callada por un momento. Luego se sentó de nuevo. Pero esta vez, se acercó más a mí. Mamá, Miguel me contó algo ayer por la noche. Tiene deudas de juego online. Se metió en unas páginas de póker y debe dinero. Gente que dice que si no paga, habrá consecuencias. La información me golpeó. Como una bofetada. Juego online. Mi nieto de 23 años era ludópata. ¿Y tú crees que darle dinero va a solucionar eso? No. Pero al menos le damos tiempo para buscar ayuda. Conozco un psicólogo que se especializa en adicciones al juego en Elena. Escúchate, estás hablando de adicciones. Tu hijo es adicto al juego, probablemente a las drogas, y ayer me agredió físicamente. ¿Y tu solución es darle más dinero? Es que no sé qué más hacer. Elena finalmente se quebró, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Es mi hijo, mamá. No puedo abandonarlo. Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo como mi propia hija temblaba entre mis brazos. Nadie habla de abandonarlo, cariño. Pero ayudarlo no significa permitir que nos haga daño. Entonces, ¿qué sugieres? Que hagamos lo que deberíamos haber hecho hace meses. Enfrentar el problema de verdad. Miguel necesita ayuda profesional, pero también necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Elena se separó de mí y me miró con los ojos rojos. ¿Vas a denunciarlo? Si es la única manera de que entienda la gravedad de lo que hizo. Sí, a mamá, por favor. Piénsalo una vez más. Una denuncia le arruinaría el futuro. No, podría trabajar en ciertos lugares. No podría opositar para ser funcionario. Elena, ¿y si la próxima vez no me empuja, sino que me golpea? ¿Y si la próxima víctima eres tú o Lucía? El nombre de su hija menor la hizo palidecer. Lucía tenía apenas 15 años, y por primera vez vi que Elena comenzaba a considerar las implicaciones reales de la situación. Dame una semana, dijo. Finalmente, una semana para hablar con él, para conseguirle ayuda psicológica. Si en una semana no veo cambios reales, no me opondré a que hagas lo que creas necesario. Era un compromiso. No era lo que Fernando me había recomendado, pero era un paso en una semana, acordé. Pero con condiciones. Miguel no puede venir a mi casa durante este tiempo. Si necesita algo de mí, será a través tuyo. Y quiero que empiece terapia inmediatamente, no dentro de una semana. Elena asintió de acuerdo. Esa noche, después de que Elena se fuera, me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en las decisiones que había tomado
y las que tendría que tomar. Por primera vez en mi vida sentí que el amor incondicional que había profesado toda mi vida hacia mi familia tenía límites, y esos límites acababan de ser cruzados al día siguiente. Fernando me llamó para preguntarme cómo había ido la conversación con Elena. Le conté sobre el acuerdo de una semana. Carmen, espero que entienda que está corriendo un riesgo. Darle tiempo a alguien que ya ha mostrado comportamiento violento es siempre peligroso. Lo sé, Fernando, pero necesito intentar esto primero. Por mi familia, entiendo, pero prometa que si hay cualquier incidente, cualquier amenaza o acercamiento intimidatorio, me llamará inmediatamente. Sí, lo prometo. Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana hacia la calle donde Miguel había jugado de niño. Una parte de mí esperaba verlo aparecer por la esquina, contrito y arrepentido, listo para disculparse y cambiar su vida. Pero la parte más sabia de mí, la que había aprendido a golpes que el amor no siempre es suficiente, sabía que la semana que le había dado Elena sería solo el comienzo de una batalla, mucho más larga y dolorosa. En los primeros 3 días de esa semana transcurrieron en una calma tensa que me recordaba a esos momentos antes de las tormentas de verano, cuando el aire se vuelve espeso y eléctrico. Elena me llamaba cada mañana para darme un reporte de sus gestiones. Había conseguido una cita con un psicólogo especializado en adicciones para el viernes. Había hablado con Miguel sobre la seriedad de la situación. Había investigado centros de rehabilitación, pero había algo en su voz que no me tranquilizaba completamente. La conocía demasiado bien. Elena siempre había sido una solucionadora de problemas, pero también una evitadora de conflictos. Durante su matrimonio con Roberto, había minimizado durante años los problemas evidentes, las llegadas tarde, los gastos inexplicables, las mentiras pequeñas pero constantes, hasta que un día se encontró con que su marido tenía una segunda familia en Sevilla el jueves por la tarde, mientras regresaba de mi paseo diario por el Retiro, un hábito que había retomado para mantener la mente ocupada. Encontré con Pilar Mendoza en el portal de mi edificio. Pilar es la vecina del 4º piso, una mujer de mi edad que trabaja como conserje en un colegio privado del barrio de Salamanca. Siempre hemos tenido una relación cordial, de esas que se construyen con saludos en el ascensor y conversaciones ocasionales sobre el tiempo o las noticias. Carmen, ¿cómo estás? Te veo un poco pálida últimamente, me dijo mientras esperábamos el ascensor. Estoy bien, Pilar, gracias por preguntar. Es que el otro día vi a tu nieto salir de aquí muy alterado. Casi se choca conmigo en la entrada. Y tenía una cara, no sé, como de susto o de rabia. ¿Está todo bien? El ascensor llegó y entramos juntas. Durante los pocos segundos que tardamos en llegar a mi piso, tuve que tomar una decisión al seguir, manteniendo la fachada de normalidad o admitir que había problemas. Miguel está pasando por un momento difícil, dije finalmente. Problemas de jóvenes, ya sabes. Pilar asintió comprensivamente, pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en mi piso, me puso una mano en el brazo. Carmen, si necesitas hablar con alguien, estoy en el cuarto. Yo también tengo nietos, y sé que a veces el amor no es suficiente para solucionar todos los problemas. Sus palabras me acompañaron el resto del día. Era tan evidente mi situación, que hasta los vecinos ¿se habían dado cuenta? ¿O simplemente Pilar tenía esa intuición que desarrollan las mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor en otros? El viernes llegó con una de esas mañanas de noviembre en Madrid, que te abrazan con su luz dorada y su aire fresco. Elena había programado la cita con el psicólogo para las 5 de la tarde, y me había asegurado que Miguel estaba dispuesto a asistir. Yo tenía mis propios planes a una cita con Fernando a las 3, donde repasaríamos todas las opciones legales disponibles, independientemente de lo que sucediera en la terapia NEN. A las 12 del mediodía, Elena me llamó. Su voz sonaba extraña, contenida. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa en media hora? Por supuesto. ¿Ha pasado algo con Miguel? Prefiero hablar en persona. Cuando Elena llegó, inmediatamente supe que algo grave había ocurrido. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido, y esa expresión de shock que había tenido el día de su divorcio. Mamá, lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar. Me senté en mi sillón favorito, el que había sido de Joaquín, y me preparé para lo peor. Ayer por la noche llegué a casa y encontré a Miguel en su habitación, llorando. No lloriqueos de niño, sino ese llanto desgarrador de adulto que sabe que ha tocado fondo. Me senté con él y le dije que tenía que contarme toda la verdad, si quería que lo ayudara. Elena hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. A Miguel me contó cosas que jamás imaginé.
La adicción al juego online empezó hace más de un año, no hace unos meses como yo creía. Ha perdido más de 15.0 euros. Mamá, 15.000. El número me golpeó como un martillo. ¿Cómo era posible que un estudiante de 23 años perdiera tanto dinero? Al principio usaba su beca de estudios. Después vendió su moto, su ordenador, incluso algunos de mis regalos de cumpleaños que guardaba desde niño. Pero cuando eso no fue suficiente, empezó a pedir prestado. ¿A quién? A principio amigos, después a conocidos, y finalmente en Elena, tragó saliva con dificultad a prestamistas, gente que no perdona las deudas. Mamá, el mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Mi nieto no solo era adicto al juego, sino que había caído en las redes de usureros. ¿Cuánto les debe? 8.000 euros, y han empezado a presionarlo. Por eso vino aquí el martes. No era solo para conseguir dinero para seguir jugando, sino porque está desesperado. ¿Le han dado hasta el domingo para pagar al menos la mitad? ¿O habrá consecuencias? Elena, ¿por qué no me contaste esto desde el principio? Porque yo tampoco lo sabía. Miguel me había dicho que debía algo de dinero, pero nunca mencionó estas cantidades ni este tipo de gente. Pensé que eran problemas normales de estudiante. Me levanté del sillón y comencé a caminar por el salón, sintiendo como la rabia y la preocupación se mezclaban en mi pecho. ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Seguir pidiendo dinero a la familia? Eso es lo más grave, mamá. Miguel me confesó que ya había tomado dinero sin permiso. ¿Qué quieres decir? Elena se cubrió la cara con las manos. Hace 3 semanas, cuando estuve de viaje de trabajo en Barcelona, Miguel se quedó en casa para cuidar a Lucía. Encontró donde guardo el dinero para emergencias y tomó 600 euros, Elena. Y no es todo. Ayer fui a revisar la cuenta bancaria y descubrí que alguien había usado mi tarjeta para hacer transferencias online. Miguel tenía acceso a mi número de cuenta y algunas claves, porque a veces le pedía que me ayudara con compras en internet. ¿Cuánto? 1.200 euros. En los últimos 2 meses. Me senté pesadamente, sintiendo como si toda la energía me abandonara. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. No solo Miguel me había agredido, sino que también había estado robando a su propia madre. Elena, tu hijo, no, solo es adicto al juego. Es un ladrón. No digas eso. ¿Cómo lo llamarías tú? Tomó dinero tuyo sin permiso. Usó tu tarjeta sin autorización. ¿Qué es eso sino robo? Elena comenzó a llorar silenciosamente. Sé que lo que hizo está mal, pero está enfermo, mamá. La adicción es una enfermedad. Ser adicto no te da derecho a robar y agredir a tu familia. Lo sé, lo sé. Lo sé, por eso quiero que vaya a terapia. El psicólogo que encontré se especializa en estos casos. Dice que con tratamiento intensivo y apoyo familiar, Miguel puede recuperarse. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los usureros? ¿Qué hacemos con el hecho de que me agredió? Elena se secó las lágrimas y me miró directamente. Mamá, necesito pedirte algo. Y sé que va a ser difícil. Dima, necesito que me prestes el dinero para pagar a esos hombres. ¿Los 8.000 euros? Al menos 4.000, que es lo que exigen para el domingo. El resto podemos negociarlo. Me quedé en silencio durante varios minutos. Elena esperaba mi respuesta con la expresión ansiosa de alguien que está jugando su última carta. En Elena, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sé que es mucho dinero, pero no es solo el dinero. Me estás pidiendo que recompense el comportamiento de Miguel, que le enseñe que puede robar, agredir y amenazar a su familia, y que al final siempre habrá alguien que lo rescate. ¿No es eso? Entonces, ¿qué es? Porque desde mi perspectiva, tu hijo me agredió el martes, robó dinero tuyo durante meses, y ahora yo tengo que usar mis ahorros para salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Elena se levantó bruscamente. Pero van a hacerle daño, ¿no entiendes? Esta gente no juega. Si no paga, pueden golpearlo, o algo peor. Y si pago ahora, ¿qué garantías tengo de que no volverá a pasar? ¿Que va a impedir que Miguel vuelva a apostar, a deber dinero, a meterse en problemas? El tratamiento psicológico. Va a empezar terapia la semana que viene en Elena. Llevas años diciéndome que Miguel va a cambiar, que es joven, que va a madurar, que solo necesita tiempo. Mientras tanto, la situación no ha hecho más que empeorar. Mi hija se dejó caer en el sofá, vencida. Entonces, ¿qué sugieres? Que deje que le hagan daño. Sugiero que vayamos a la policía ahora mismo, que denunciemos tanto la agresión hacia mí como las amenazas hacia Miguel, que esto se maneje legalmente, como debe ser. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque es mi hijo. No puedo entregarlo a la policía. Elena, escúchate, tu hijo te ha robado, mi hija agredido, y ahora está siendo amenazado por criminales.
¿Y tu solución es darle más dinero? ¿Cuándo va a terminar esto? Elena se quedó callada durante largo rato. Finalmente, habló con una voz muy pequeña. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Pues yo sí lo sé. Va a terminar cuando Miguel enfrente las consecuencias de sus actos. Cuando entienda que sus decisiones afectan a otras personas y que no puede seguir lastimando a su familia sin que pase nada. ¿Vas a denunciarlo? Voy a hacer lo que debería haber hecho el martes por la noche. Voy a protegerme. Y de paso, voy a proteger a mi familia de futuras agresiones. Elena se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se giró hacia mí. Mamá, si haces esto, si denuncias a Miguel, nuestra relación va a cambiar para siempre. En sus palabras me dolieron más que el empujón de Miguel. Elena, nuestra relación ya cambió el martes, cuando tu hijo me agredió y tú decidiste minimizarlo. Lo que estoy haciendo ahora es intentar salvarla. Después de que Elena se fuera, llamé inmediatamente a Fernando. Le conté todo lo que había descubierto sobre Miguel en las deudas de juego, los robos, las amenazas de los usureros. Carmen, esto es mucho más serio de lo que pensábamos inicialmente. Su nieto no solo la agredió, sino que está involucrado en actividades delictivas. Los robos a su madre son varios delitos, y las deudas con prestamistas ilegales sugieren que está metido con gente muy peligrosa. ¿Qué me recomienda? Que vayamos a la comisaría inmediatamente. Hay que denunciar toda la agresión hacia usted, los robos a su hija y las amenazas de los usureros. La policía tiene protocolos para estos casos y puede ofrecer protección tanto a usted como a Miguel. Elena me ha dicho que si hago esto, nuestra relación va a cambiar para siempre. Carmen, ¿sabe que va a cambiar su relación para siempre? Que su nieto escale en su comportamiento violento y termine lastimando gravemente a alguien de su familia, o que los usureros cumplan sus amenazas, o que Miguel cometa delitos más graves para conseguir dinero. Fernando tenía razón, y en el fondo de mi corazón, yo lo sabía. Está bien, vamos a hacer la denuncia. Perfecto. Pasaré a recogerla en 1 hora. Traiga toda la documentación que tenemos en las fotos de sus lesiones, los mensajes de Elena confirmando los robos, todo. Mientras esperaba a Fernando, me senté en mi sofá y miré las fotografías familiares que decoraban mi mesa de centro. Miguel de niño, sonriente y inocente. Elena en su graduación universitaria, llena de esperanza y ambición. Joaquín White, yo en nuestro aniversario de bodas, creyendo que nuestro amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. A veces, el amor no es suficiente. A veces, amar a alguien significa hacer lo más difícil, no lo más fácil. Y lo más difícil, en este momento, era asegurarme de que Miguel enfrentara las consecuencias de sus actos, antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Cuando Fernando llegó, tomó mi bolso, mi documentación y mi determinación. Era hora de que alguien en esta familia dijera basta. A la comisaría de la Policía Nacional en la calle de Leganitos, es un edificio gris y funcional, que siempre había visto de pasada durante mis caminatas por Madrid, pero nunca imaginé que algún día tendría que entrar allí como denunciante. Fernando me acompañó hasta la entrada, cargando un maletín con toda la documentación que habíamos preparado durante la semana. Carmen, recuerde que esto va a ser difícil emocionalmente, me dijo mientras esperábamos ser atendidos. Vean, a preguntarle detalles íntimos sobre su familia. Van a pedirle que reviva el momento de la agresión varias veces. Pero es necesario para que la denuncia sea sólida. La gente que nos atendió era una mujer de unos 40 años, llamada Isabel Moreno. Tenía el cabello castaño recogido en un moño práctico y llevaba una chaqueta azul marino que le daba un aire profesional pero accesible. Tenía esa manera directa pero empática de hablar que supongo que desarrollan las personas que trabajan día a día con víctimas de violencia doméstica. Sus ojos, de un color avellana cálido, transmitían una comprensión profunda que me hizo sentir comprendida desde el primer momento, como si hubiera visto 1000 historias similares a la mía y supiera exactamente qué palabras necesitaba escuchar. Señora Rodríguez, entiendo que quiere presentar una denuncia por agresión doméstica. ¿Puede contarme con sus propias palabras lo que ocurrió? Su voz tenía esa cadencia pausada de quien sabe que cada palabra cuenta, de quien entiende que detrás de cada denuncia hay una historia de dolor que merece ser escuchada con respeto. Durante la siguiente hora, relaté toda la historia con una mezcla de nerviosismo y determinación. Desde el momento en que encontré a Miguel en mi apartamento, con los ojos vidriosos y esa sonrisa torcida que ya conocía tan bien, hasta la conversación con Elena esa misma mañana, cuando mi hija me había suplicado una vez más que no tomara medidas drásticas, describí el peso de su mano en mi hombro, la manera en que me empujó contra la pared,
el sonido de la lámpara de mi madre al estrellarse contra el suelo. Hablé de los moretones que aún dolían al tacto, del miedo que había sentido esa noche, de la sensación de vulnerabilidad que me había acompañado desde entonces. La agente Moreno tomaba notas detalladas en una libreta de cuero negro. Sue, bolígrafo deslizándose con precisión sobre el papel, hacía preguntas precisas que demostraban su experiencia. ¿A qué hora exactamente ocurrió el incidente? ¿Había algún vecino que pudiera haber escuchado el altercado? Isla, ¿primera vez que su nieto la agrede físicamente? Ocasionalmente intercambiaba miradas significativas con Fernando, cuando algún detalle era particularmente grave, como cuando mencioné que Miguel había amenazado con volver si no le daba dinero. Señora Rodríguez, lo que me está describiendo configura varios delitos según el Código Penal español. La agresión física, por supuesto, que constituye un delito de maltrato en el ámbito familiar, pero también intimidación, y posiblemente extorsión si las amenazas estaban relacionadas con obtener dinero. Además, los robos que ha cometido su nieto hacia su hija son delitos independientes de hurto, que ella también debería denunciar si decide hacerlo. Su explicación era clara y paciente, como si entendiera que para alguien de mi edad, todo este lenguaje legal podía resultar. Abram, ¿qué va a pasar ahora?, pregunté, notando cómo mi voz temblaba ligeramente. Era una pregunta que había estado formándose en mi mente desde que había tomado la decisión de venir aquí. Vamos a levantar un atestado completo con toda la información que nos ha proporcionado. Su abogado ya ha aportado evidencias fotográficas de las lesiones y los daños materiales, lo cual fortalece considerablemente su caso. También vamos a solicitar una orden de alejamiento temporal mientras se investiga el caso. Es un procedimiento estándar en estos casos para garantizar su seguridad. Su tono era reconfortante pero firme, como si quisiera asegurarme de que estaba en buenas manos. ¿Orden de alejamiento? La palabra me sonaba familiar, pero no estaba segura de entender completamente sus implicaciones. ¿Significa que su nieto no podrá acercarse a usted, ni a su domicilio, en un radio de 200 metros, hasta que se resuelva el caso? Tampoco podrá contactarla por teléfono, mensajes o cualquier otro medio. Si viola esa orden, será detenido inmediatamente y enfrentará cargos adicionales por desacato. Sus palabras fueron claras y contundentes, y pude ver en sus ojos que había visto demasiados casos donde estas medidas habían sido necesarias. A la palabra detenido me causó un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. Realmente habíamos llegado al punto donde mi propio nieto, el bebé al que había cargado en brazos, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, podría ir a la cárcel por lo que me había hecho. Agente Moreno, ¿es posible que Miguel reciba ayuda psicológica como parte del proceso? Tiene problemas de adicción graves, y creo que en el fondo es un buen chico que ha perdido el rumbo. La pregunta salió de mi corazón, porque a pesar de todo, seguía siendo mi nieto, y no podía evitar pensar que tal vez, con la ayuda adecuada, podría recuperarse. Por supuesto, señora Rodríguez, el juzgado puede ordenar tratamiento obligatorio para problemas de adicción como parte de las medidas cautelares. De hecho, es algo que recomendamos encarecidamente en casos como este, especialmente cuando hay antecedentes de consumo de sustancias. Existe un programa específico para estos casos que combina tratamiento psicológico con seguimiento médico. Su respuesta me dio una pequeña esperanza en medio de toda esta situación tan dolorosa, aun cuando terminamos en la comisaría. Después de firmar documentos y recibir una copia de la denuncia, ya eran las 6 de la tarde. El cielo de Madrid había adquirido ese color gris plomizo característico del atardecer de noviembre, con nubes bajas que amenazaban lluvia y un frío que se colaba hasta los huesos. Yo me sentía extrañamente vacía, como si hubiera dejado una parte importante de mí misma en esa oficina, como si al formalizar la denuncia hubiera cruzado un punto de no retorno en mi relación con Miguel. Fernando me acompañó hasta casa caminando despacio por las calles que ya se iluminaban con las primeras luces del anochecer, y se aseguró de que entendiera todos los pasos siguientes. En los próximos días, probablemente el martes o miércoles, van a citarla para ampliar la denuncia y proporcionar más detalles si es necesario. También es probable que citen a Elena como testigo, ya que puede confirmar los robos y el comportamiento errático de Miguel durante estos últimos meses. Su testimonio será crucial para establecer un patrón de conducta. Su voz era calmada y profesional, pero pude percibir una nota de preocupación genuina. ¿Y cuándo van a notificar a Miguel sobre la orden de alejamiento? Probablemente mañana, por la mañana o el lunes a primera hora. La policía irá a buscarlo a su domicilio para notificársela oficialmente. Es un procedimiento que debe hacerse en persona, para que no haya dudas de que ha sido informado de las restricciones.
Fernando se detuvo frente a la puerta de mi edificio, sus ojos reflejando la comprensión de alguien que había manejado muchos casos similares. Esa noche apenas pude probar la cena que había preparado con tanto cuidado, en una sopa de verduras, que se enfrió en el plato mientras yo miraba por la ventana hacia la calle silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la cara de Miguel cuando la policía apareciera en casa de Elena, probablemente temprano en la mañana, con esa autoridad que no admite discusión. ¿Cómo reaccionaría? ¿Montaría una escena? ¿Gritaría? ¿O tal vez se quedaría callado? Con esa mirada perdida que había tenido últimamente, ¿entendería finalmente la gravedad de sus actos? ¿O se sentiría traicionado por su abuela, la mujer que una vez había sido su refugio? El sábado por la mañana, cuando apenas había logrado conciliar el sueño después de una noche llena de pesadillas, Elena me llamó muy temprano. Su voz sonaba ronca y áspera, como si hubiera estado llorando toda la noche, como si hubiera gritado hasta quedarse sin voz. Podía imaginarla en su cocina, con el teléfono pegado a la oreja, los ojos hinchados y rojos, tal vez aún en pijama porque no había podido dormir a mamá. No puedo creer que hayas hecho esto sin avisarme. Su tono era una mezcla de reproche y dolor, como si sintiera que la había traicionado de la manera más profunda posible. Elena, te dije claramente que si no veía cambios reales en una semana, tomaría las medidas necesarias. No fue una decisión impulsiva, fue algo que pensé mucho. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Pero, no me dijiste que ibas a denunciarlo. Pensé que hablarías con él, que le darías una oportunidad más, que tal vez buscarías la manera de convencerlo de ir a un centro de rehabilitación. Su voz se quebró al final, y pude escuchar sollozos entrecortados al otro lado de la línea. Elena, mi amor, tu hijo ya ha tenido demasiadas oportunidades. ¿Cuántas veces te ha prometido que iba a cambiar? ¿Cuántas veces hemos esperado que esta vez fuera diferente? ¿Cuántas veces has llorado porque te ha robado, te ha mentido, te ha decepcionado? Cada pregunta era como una puñalada, pero necesitaba que entendiera que no había sido una decisión fácil. Es diferente ahora, mamá. Está asustado de verdad. Los hombres a los que debe dinero vinieron a casa anoche. Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharla. A mi sangre se heló en las venas, y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Qué pasó? ¿Qué hombres? ¿Estás bien? Llamaron a la puerta a las 10 de la noche. Yo estaba viendo la televisión cuando escuché unos golpes fuertes, insistentes. Dos hombres que preguntaban por Miguel. Uno era alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla, y el otro era más bajo pero más robusto, con los brazos llenos de tatuajes. Yo les dije que no estaba, pero me dijeron que sabían que vivía aquí, que lo habían visto entrar y salir. Me dieron un mensaje, y las palabras exactas fueron: dile a tu hijo que el tiempo se acaba. Ya no estamos jugando. Su descripción me llenó de terror, porque pude imaginar perfectamente la escena: mi hija, sola en su apartamento, enfrentándose a dos hombres peligrosos. Elena, por favor, dime que estás bien. ¿Te hicieron algo? ¿Te amenazaron? No, me tocaron. Pero su presencia era intimidante. El más alto me dijo que Miguel sabía muy bien lo que tenía que hacer, y que si no lo hacía pronto, las consecuencias serían graves. Luego se fueron, pero pude verlos desde la ventana, parados en la esquina durante casi una hora, como si estuvieran vigilando. Su relato me hizo sentir una mezcla de rabia y terror. Elena, ¿dónde está Miguel ahora? No lo sé, mamá. Salió de casa anoche después de que vinieran esos hombres y no ha vuelto. Su teléfono está apagado, y no tengo idea de dónde puede estar. Estoy muerta de miedo. Su voz se quebró completamente, y pude escuchar cómo lloraba desconsoladamente. Elena, escúchame. Tienes que llamar a la policía inmediatamente. No puedo. Si llamo a la policía y encuentran a Miguel, lo van a arrestar por tu denuncia. Será como entregarlo yo misma. Su negativa era desesperada, como si estuviera atrapada entre dos opciones terribles. Elena, por favor, escúchame bien. Tu hijo está en peligro real. Los usureros no hacen amenazas vacías, y si Miguel les debe dinero desde hace tiempo, pueden hacer algo terrible en su vida. Puede estar en peligro. Cada palabra salía de mi garganta con dificultad, porque entendía su dilema, pero también veía el peligro real que corría Miguel. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea, solo interrumpido por sus sollozos entrecortados. Podía imaginarla sentada en su cocina, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar toda la información y tomar una decisión imposible. Finalmente, Elena habló con una voz muy débil, casi inaudible. ¿Qué he hecho mal, mamá? Que me equivoqué criando a Miguel.
¿Dónde fallé como madre? La pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos. Como madre, sabía exactamente lo que Elena sentía en ese momento, a la culpa aplastante de pensar que todos los problemas de tu hijo son consecuencia directa de tus errores, de tus decisiones equivocadas, de las palabras que dijiste o no dijiste, de los límites que pusiste o no pusiste. Elena, cariño, escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. Fuiste una madre dedicada, amorosa, que hizo todo lo posible por criar a Miguel de la mejor manera. Le diste amor, educación, valores. A veces, los hijos toman caminos que nosotras no podemos controlar, por más que lo intentemos. Mi voz se suavizó, porque entendía perfectamente su dolor. Pero debería haber visto las señales antes, mamá. Debería haber sido más estricta. Cuando empezó a llegar tarde, o más comprensiva, cuando comenzó a cambiar su comportamiento. Debería haber buscado ayuda profesional antes, o tal vez debería haberlo disciplinado más duramente. No sé qué hacer, no sé en qué me equivoqué. Su voz era un lamento que salía desde lo más profundo de su alma en Elena. No puedes torturarte así. La culpa no va a ayudar a Miguel ahora, y tampoco te va a ayudar a ti. Ahora es encontrar a Miguel y conseguir que reciba la ayuda que necesita, antes de que sea demasiado tarde. Traté de sonar firme, pero mi corazón se estaba rompiendo por los dos. ¿Vas a retirar la denuncia? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que sabía que llegaría tarde o temprano. La pregunta que más temía porque conocía la respuesta, y sabía que lastimaría a mi hija. No, Elena, no voy a retirar la denuncia. Las palabras salieron de mi boca como piedras, pesadas y definitivas. Pero si lo encuentran, lo van a arrestar. Será como si yo misma lo hubiera entregado a la policía. Su grito desesperado me atravesó como un cuchillo. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesite. Tal vez necesite tocar fondo de verdad, enfrentar las consecuencias de sus actos para entender que tiene que cambiar. Tal vez la cárcel sea el despertar que necesita. Cada palabra me costaba un mundo pronunciarla, pero sabía que tenía que ser fuerte. Es tu nieto, es mi hijo. ¿Cómo puedes ser tan fría? Su acusación me dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido de Miguelan. Exactamente, es mi nieto, y por eso no voy a seguir permitiendo que se destruya a sí mismo y a esta familia. En Elena colgó sin despedirse, dejando tras de sí un silencio espeso que parecía retumbar en todo el apartamento. Me quedé con el teléfono en la mano durante unos segundos, como si esperara que volviera a sonar, que su voz regresara y dijera algo más, algo distinto, algo que ofreciera una pizca de consuelo o una solución milagrosa. Pero no ocurrió. Solo el zumbido sordo del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico rompían el silencio durante el resto del día. Hice todo lo posible por mantener mi mente ocupada. Me puse a limpiar compulsivamente, sacudí cada rincón del salón, ordené armarios que llevaban meses cerrados, fregué el baño como si mi vida dependiera de ello, cociné platos elaborados que ni siquiera tenía ganas de probar, dejé la televisión encendida con el volumen alto, zapeando entre canales sin realmente mirar nada. Pero todo era inútil. Por más que lo intentara, no podía arrancarme de la cabeza una imagen que se repetía una y otra vez como un castigo. Miguel, solo en las calles de Madrid, escondiéndose en callejones oscuros, mirando por encima del hombro, con la ropa sucia y el rostro marcado por el miedo y el cansancio. O lo imaginaba durmiendo en portales, evitando a la policía con la misma urgencia con la que esquivaba a los usureros que lo buscaban. Pensaba en su mirada cuando estaba asustado, en la forma en que se frotaba las manos cuando mentía, en lo mucho que odiaba pedir ayuda y lo fácil que era para él meterse en problemas por orgullo o desesperación. Cada vez que trataba de concentrarme en otra cosa, esa imagen regresaba, más vívida, más cruel. Me preguntaba si habría comido, si tendría un sitio seguro donde pasar la noche, si estaría herido, y lo peor de todo era la impotencia al saber que estaba allá afuera, perdido, y yo aquí, encerrada entre paredes limpias, pero con el corazón lleno de incertidumbre y miedo. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café matutino, en mi taza favorita de porcelana azul, y desplegaba cuidadosamente las páginas del periódico sobre la mesa de la cocina, sonó el timbre de la puerta con insistencia. El sonido me sobresaltó, haciendo que derramara unas gotas de café sobre el mantel que había bordado años atrás. Por un momento, mi corazón se aceleró descontroladamente, y un pensamiento esperanzador cruzó por mi mente. Podría ser Miguel, quizás había venido a disculparse, a explicarme todo lo ocurrido. Pero cuando me acerqué a la puerta con pasos vacilantes, y miré por la mirilla, ajustando mis lentes,
para enfocar mejor, vi a una mujer joven de complexión delgada, que no reconocí en absoluto. Señora Rodríguez, soy la inspectora García, de la Policía Nacional. ¿Podemos hablar, por favor? La inspectora García era una mujer de aproximadamente 35 años, de estatura media, con el cabello castaño oscuro, recogido en una coleta perfectamente ordenada. Vestía un traje gris discreto y llevaba una placa dorada que brillaba ligeramente bajo la luz del pasillo. Su expresión era seria pero no intimidante, y había algo en sus ojos marrones que transmitía una mezcla de profesionalismo y comprensión humana. Le ofrecí café con manos ligeramente temblorosas, sirviendo 2 tazas de mi mejor vajilla, y nos sentamos en mi salón, donde el sofá de flores que había comprado con mi difunto esposo nos acogió en un silencio tenso. Señora Rodríguez, vengo a informarle sobre el caso de su nieto Miguel. Ayer por la tarde, intentamos notificarle personalmente la orden de alejamiento que el juzgado ha dictado a su favor, pero cuando fuimos a su domicilio, su madre Elena nos dijo que no estaba en casa desde hace varios días y que no tenía idea de dónde podríamos encontrarlo. ¿Han sabido algo de él?, pregunté, notando cómo mi voz sonaba más frágil de lo que pretendía. Por eso estoy aquí, precisamente. Anoche, alrededor de las 11:30, recibimos una llamada de emergencias bastante inusual. Sunito se presentó voluntariamente en una comisaría de Leganés, completamente agitado, diciendo que su vida estaba en grave peligro y que necesitaba protección policial urgente. ¿Está bien? ¿No le ha pasado nada?, pregunté, sintiendo como se me hacía un nudo en la garganta. Físicamente, sí, está perfectamente bien. Sin embargo, su estado emocional es otra historia. Está muy asustado, señora Rodríguez, visiblemente perturbado. Nos contó con detalles sobre las enormes deudas de juego que ha acumulado durante los últimos meses, cantidades que van mucho más allá de lo que inicialmente creíamos. También nos explicó sobre las amenazas cada vez más violentas que está recibiendo de los prestamistas, personas que al parecer no se caracterizan precisamente por su paciencia. Y, lo que es más importante para su caso, nos confesó espontáneamente que había agredido a usted físicamente hace algunos días. ¿Va a ir a la cárcel? ¿Va a ir a la cárcel?, pregunté, preparándome mentalmente para cualquier respuesta. De momento, no. El hecho de que se haya entregado voluntariamente a las autoridades y que haya confesado la agresión sin intentar negarlo o minimizarlo ha pesado mucho en la decisión del juez. Ha determinado que, mientras Miguel esté cumpliendo estrictamente con un tratamiento psicológico obligatorio intensivo y respete al pie de la letra la orden de alejamiento que hemos dictado a su favor, puede permanecer en libertad condicional, pero cualquier incumplimiento de estas condiciones resultará en su ingreso inmediato en prisión. Era considerablemente más de lo que había esperado escuchar. Miguel no iba a ir a la cárcel, al menos no inmediatamente, pero tendría que enfrentar cara a cara las consecuencias reales de sus actos, algo que había evitado durante demasiado tiempo. ¿Y qué pasa con los usureros? Esas personas que lo aman. Eso es significativamente más complicado, señora Rodríguez. Miguel nos ha proporcionado algunos nombres y información bastante detallada sobre estas personas, pero como usted comprenderá, estos casos son extremadamente difíciles de probar legalmente. Estas organizaciones operan en las sombras y son muy cuidadosas para no dejar rastros evidentes. Sin embargo, hemos puesto vigilancia discreta en el domicilio de su hija, Elena, y hemos abierto una investigación formal que esperamos nos lleve a resultados concretos. Después de que la inspectora García se fuera, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume suave y el eco de sus tacones en las escaleras del edificio, me quedé sentada en mi salón, pensando profundamente en todo lo que había ocurrido en los últimos días que habían cambiado mi vida por completo. Miguel estaba vivo y relativamente seguro, al menos por ahora. Elena estaba furiosa conmigo, más enojada de lo que la había visto jamás, pero estaba a salvo bajo protección policial, y yo me sentía extrañamente en paz por primera vez en semanas, como si hubiera recuperado algo de control sobre mi propia vida. El lunes por la tarde, cuando las sombras ya se alargaban sobre mi apartamento y yo estaba preparando una cena sencilla para una sola persona, Elena vino a ver. Esta vez era diferente. No tenía esa prisa constante que la caracterizaba últimamente. No miraba el reloj de la cocina constantemente como si tuviera que estar en otro lugar. Se quitó el abrigo con movimientos lentos y deliberados, y se sentó en el sofá de flores, donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Me miró durante largo rato,
estudiando mi rostro como si fuera la primera vez que me veía realmente. Antes de hablar con una voz que sonaba cansada pero más serena. Miguel me llamó esta mañana temprano, dijo finalmente. ¿Cómo está? ¿Te dijo algo sobre su estado?, pregunté, dejando mi taza de té sobre la mesa. Asustado, muy asustado, confundido también, como si no terminara de entender cómo llegó a esta situación. Pero también también hay algo diferente en él, mamá. Algo en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Como si finalmente estuviera empezando a entender la verdadera magnitud de lo que ha hecho, no solo contigo sino con toda familia. ¿Te dijo dónde está exactamente? Está en un centro de rehabilitación especializado en las afueras de Madrid. Un lugar que tiene muy buena reputación, según me dijeron. Es parte del programa integral que el juzgado le ha impuesto, como alternativa a la prisión. Tratamiento psicológico intensivo durante 3 meses completos, con sesiones diarias. Y después, terapia ambulatoria por un periodo que aún está por determinar. Me alegro mucho de escuchar eso, dije, sintiendo un alivio genuino. Elena suspiró, profundamente. Un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su ser, y se llevó las manos al rostro. Mamá, tengo que pedirte perdón, un perdón muy grande y muy sincero. ¿Por qué, hija? No entiendo. Por minimizar sistemáticamente lo que Miguel te hizo, por presionarte para que lo encubrieras una vez más, por no entender que a veces, cuando realmente amas a alguien, eso significa tomar decisiones muy difíciles, decisiones que duelen pero que son necesarias. Elena, no necesitas no, mamá. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Durante años, literalmente años, he estado tan obsesivamente centrada en proteger a Miguel de las consecuencias naturales de sus actos, que no me di cuenta de que, en realidad, lo estaba perjudicando mucho más de lo que lo estaba ayudando. Tú hiciste exactamente lo que yo no fui capaz de hacer durante todo este tiempo. Solo hice lo que creí que era absolutamente necesario para protegerme y para proteger a la familia. Y tenías completamente razón, mamá. Miguel me dijo algo ayer durante nuestra conversación telefónica que no voy a olvidar nunca, que se me va a quedar grabado para siempre. Me dijo textualmente: mamá, la abuela me salvó la vida. Si no hubiera tenido el valor de hacer la denuncia, cuando lo hizo, yo habría seguido hundiéndome cada vez más profundo hasta que hubiera sido demasiado tarde para salvarme. Por primera vez en semanas, sentí que las lágrimas que se formaban en mis ojos eran lágrimas de alivio profundo, no de dolor o desesperación. ¿Crees que podré verlo algún día? ¿Qué podremos reconstruir nuestra relación? Pregunt Khan, voz temblorosa. Él quiere verte, mamá. Me lo dijo muy claramente, pero primero tiene que completar todo su tratamiento y demostrar de manera consistente que ha cambiado realmente, no solo de palabras sino con hechos concretos. El psicólogo que lo está tratando dice que es absolutamente fundamental que entienda completamente el daño que causó, no solo a ti sino a toda la familia, antes de poder empezar a reconstruir las relaciones familiares de manera saludable. Es todo el tiempo que sea necesario, dije con determinación. Elena se levantó lentamente del sofá y se acercó a mí con pasos vacilantes. Por primera vez desde aquella terrible noche del empujón, cuando todo cambió para siempre, me abrazó con fuerza, un abrazo que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Gracias, mamá. Gracias por ser infinitamente más valiente que yo durante todos estos años. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, recibí una carta de Miguel que llegó en un sobre blanco, dirigido con una caligrafía cuidadosa que reconocí inmediatamente. Era una carta sorprendentemente larga escrita completamente a mano, en varias hojas de papel, llena de disculpas que sonaban genuinamente sinceras y promesas que parecían realistas y alcanzables. Me contaba con detalles sobre su progreso constante en el tratamiento, sobre las cosas profundas que había aprendido sobre sí mismo durante estos meses de introspección, sobre los planes concretos que tenía para reconstruir su vida desde cero. Al final de la carta, había escrito algo con una caligrafía especialmente cuidadosa que me hizo llorar lágrimas de emoción pura. Abuela querida, durante mucho tiempo, demasiado tiempo, pensé que me habías traicionado de la manera más cruel posible. Ahora entiendo, con total claridad, que me salvaste la vida cuando nadie más pudo hacerlo. Algún día, espero sinceramente tener la oportunidad de demostrarte que realmente valió la pena creer en mí, incluso cuando yo mismo no creía en mi propia capacidad de cambiar. Todavía guardo esa carta cuidadosamente doblada en mi mesilla de noche, junto a las fotografías familiares más preciadas. La leo cada vez que necesito recordar que el amor verdadero no siempre es fácil de ejercer, pero siempre, siempre,
Vale la pena el esfuerzo. Han pasado exactamente 2 años desde aquella tarde memorable de octubre que cambió nuestras vidas para siempre. A Miguel completó exitosamente su tratamiento de rehabilitación y ahora trabaja como voluntario comprometido en un centro de ayuda para jóvenes con problemas de adicción, compartiendo su experiencia para ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Terminó sus estudios de Derecho con excelentes calificaciones y está considerando seriamente especializarse en Derecho Social para poder ayudar a personas en situaciones vulnerables. La orden de alejamiento se levantó oficialmente hace exactamente 6 meses, después de un proceso judicial largo y minucioso, en el que Miguel demostró de manera consistente su recuperación completa y su compromiso inquebrantable con cambiar su vida. Nos vemos una vez al mes, siempre en presencia de Elena o en lugares públicos neutrales, siguiendo estrictamente las recomendaciones del psicólogo que continúa supervisando su progreso. Nuestra relación nunca volverá a ser exactamente la misma que era antes. Ya no es la relación incondicional y a veces ciega entre una abuela indulgente y su nieto favorito. Ahora es algo considerablemente más maduro, más honesto, más auténtico, basado en el respeto mutuo genuino y en el entendimiento profundo de que el amor verdadero a veces requiere tomar decisiones extraordinariamente difíciles. Elena y yo hemos reconstruido nuestra relación madre-hija sobre bases muchísimo más sólidas y saludables. Ella ha empezado terapia familiar especializada para entender mejor sus patrones de codependencia que habían estado afectando a toda la familia durante años, y yo he aprendido gradualmente que ser una persona fuerte no significa necesariamente ser inflexible o inquebrantable en todas las circunstancias. A mis 61 años, después de décadas de experiencia, he aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites claros y firmes, para defenderse con dignidad, para decir no más cuando es necesario. He aprendido que el amor sin límites apropiados no es realmente amor, es complicidad destructiva. Y he aprendido que a veces las decisiones más difíciles de tomar son precisamente las que más amor verdadero requieren. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 61 años. Soy viuda, madre y abuela. Y esta es la historia completa de cómo aprendí que el amor verdadero a veces duele profundamente, pero siempre vale la pena todo el esfuerzo y el dolor que pueda costar.